¿Te has dado cuenta? El mercado bursátil estadounidense parece haber entrado en un modo de imposible caída últimamente. No importa qué suceda. El mercado parece absorberlo rápidamente y luego subir con todas sus fuerzas. La inflación aumenta, las acciones estadounidenses suben, los datos de empleo bajan, las acciones estadounidenses suben, Trump crea problemas con los aranceles. Y las acciones estadounidenses siguen subiendo. La subida del mercado es obviamente algo bueno, pero inevitablemente hace que los inversores se sientan inquietos. ¿Es realmente razonable esta subida? ¿Hay alguna crisis oculta detrás? Justamente, han sucedido muchas cosas importantes en el mercado últimamente. Y varios datos económicos clave han sido publicados sucesivamente. Hoy aprovecharé esta oportunidad para analizar detalladamente el mercado bursátil estadounidense actual. Creo que, después de leer este contenido, podrás invertir con mayor tranquilidad. Lo más importante en el mercado últimamente ha sido la reunión de la Reserva Federal Fed que terminó el miércoles pasado. En esta reunión, la Fed redujo las tasas en 25 puntos básicos por primera vez en un año. Pero lo realmente más importante no es la reducción de tasas en sí, sino las insinuaciones que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dio al mercado durante la reunión. Powell dijo en la rueda de prensa que esta reducción se debió a un cambio en el equilibrio de riesgos y que se trataba de una reducción de tasas para gestión de riesgos. Cabe recordar que la última vez que usó este mismo discurso fue hace un año, y después de eso, la Fed redujo las tasas en 100 puntos básicos consecutivos. Luego, cuando le preguntaron si esta reducción de 25 puntos básicos realmente lograría los efectos de gestión de riesgos, Powell agregó, tienes que mirar todo el camino, y mencionó que las tasas continuaría avanzando hacia la dirección neutral. Este comentario es aún más claro, casi está diciendo directamente que las reducciones de tasas continuarán. Por lo tanto, la señal más clave que podemos extraer de esta reunión de la Fed es que esta reducción de tasas es el comienzo de una serie de recortes. La reacción del mercado lo ha confirmado, según CME, el sitio web que estadísticas las expectativas de tasas del mercado. Se prevé que en las dos reuniones restantes de este año se reduzcan las tasas en 25 puntos básicos cada una y que en 2026 se realicen otras 3 reducciones, es decir, se estima que las tasas disminuyan un total de 125 puntos básicos hasta alcanzar alrededor del 3% para finales del próximo año. No importa si finalmente se sigue exactamente este camino, de todos modos, el mercado opera según estas expectativas actuales. Y las expectativas son claras, las reducciones de tasas continuarán desde ahora. ¿Qué significa el inicio de reducciones de tasas continuas para el mercado bursátil? Algunos dicen que las reducciones son definitivamente buenas, pero en realidad no es necesariamente así. Si miramos la historia de los últimos 30 años, las reducciones de tasas han tenido efectos mixtos en el mercado. Por ejemplo, las reducciones de 2001 y 2008 llevaron a un rendimiento muy pobre del mercado, pero las de 1995, 1998 y 2019 se correspondieron con un comportamiento relativamente bueno del mercado. ¿Por qué esta diferencia? La razón fundamental está en el entorno económico detrás de las reducciones. Si la economía ya está en recesión cuando se reducen las tasas, y el objetivo es salvar una economía en colapso, como sucedió en 2001 y 2008, el rendimiento del mercado suele ser muy malo. Las reducciones no pueden revertir la economía rápidamente y, además, envían una señal de peligro clara al mercado, confirmando que el entorno económico es muy negativo. Pero si la economía en sí está bien y la Fed solo realiza reducciones preventivas, entonces se trata de la situación que el mercado prefiere. Y el rendimiento bursátil posterior suele ser alto y sostenido. Por ejemplo, en 2019, la economía estadounidense solo soportaba cierta presión debido a la guerra comercial entre China y EU, pero estaba muy lejos de la recesión, por lo que la Fed comenzó a reducir tasas preventivamente, y la reacción del mercado fue relativamente positiva. En cuanto al impacto de esta reducción de tasas, la pregunta central es clara: ¿cómo está realmente la economía estadounidense ahora? ¿Hay posibilidades de recesión en el futuro? Si la economía no cae en recesión, entonces esta reducción será un impulso muy positivo para el mercado. Pero si la economía entra en recesión durante el proceso de reducciones, incluso los recortes más agresivos no funcionarán y el mercado colapsará de todos modos. Justamente, muchos datos económicos han sido publicados recientemente. Así que analizaremos sistemáticamente el estado actual de la economía estadounidense, para entender la situación actual de la economía estadounidense. El dato más importante es el mercado laboral estadounidense. El empleo es la base de toda economía. Mientras la gente tenga trabajo, podrá consumir e invertir y la economía tendrá una protección básica. En la reunión de la Fed, Powell habló más del mercado laboral que de cualquier otro tema. Sin embargo, el mercado laboral actual muestra un panorama muy contradictorio. El gráfico siguiente muestra el rendimiento de los empleos no agrícolas netos creados desde el inicio de este año. Se puede ver que, en los últimos meses,
La creación de empleos ha caído bruscamente. Después de mayo, se han creado en promedio solo 200. Sin embargo, otro conjunto de datos da una conclusión completamente opuesta. El gráfico siguiente muestra el cambio en el número de solicitudes iniciales de subsidios de desempleo en EU. A diferencia de los datos de empleos no agrícolas que reflejan la creación de nuevos empleos, este indica la situación actual de desempleo. Si excluimos el impacto estacional causado por la sequía en Texas, el mes pasado, el número total de solicitudes iniciales de subsidios se ha mantenido relativamente estable, lo que contrasta marcadamente con la caída brusca en la creación de empleos. Lo mismo sucede con la tasa de despidos, que se ha mantenido en un nivel bajo de 1,1%. Desde la perspectiva de estos datos, el empleo parece ser fuerte y sin problemas. Este fenómeno contradictorio es extremadamente raro en la historia estadounidense, porque una baja en la creación de empleos y la reticencia de las empresas a contratar suelen ir acompañadas de despido. Según estadísticas de Goldman Sachs, 70.000 empleos netos creados es un punto de equilibrio, históricamente, cuando la creación de empleos baja por debajo de este número. La tasa de desempleo comienza a salirse de control. Ahora, la creación de empleos es obviamente peor, pero no ha habido oleadas de despidos. Las empresas no contratan, pero tampoco despiden. ¿Por qué? El índice PMI manufacturero, publicado recientemente, nos da una buena respuesta. En agosto, el PMI manufacturero saltó a 53, el nivel más alto en 3 años. Como dice el refrán chino, el pato siente primero el calentamiento del agua de primavera. Las primeras señales de cambio son percibidas por quienes están más cerca del fenómeno. La manufactura es una de las industrias más sensibles a la economía y su rendimiento se puede considerar un buen indicador predictivo. En el informe, las empresas mencionaron que sí han visto una demanda muy fuerte y tienen pedidos suficientes, pero debido a la incertidumbre de las políticas arancelarias, siguen en espera, no se atreven a contratar ni ampliar sus líneas de producción. Este fenómeno es muy común en todas las empresas estadounidenses. Entonces la respuesta es clara: el fenómeno contradictorio del mercado laboral, no contratar ni despedir, se debe a que las empresas temen el impacto de los aranceles y mantienen una actitud de prudencia y espera, no a la presión económica. Esta situación ya dura desde hace tiempo y la hemos mencionado varias veces en análisis anteriores, pero el verdadero cambio ahora es que, por primera vez, vemos que las empresas comienzan a confirmar un aumento en la demanda. De hecho, si amplías la perspectiva, verás que la incertidumbre política es temporal después de todo. Además, ahora la incertidumbre sobre las políticas arancelarias sigue disminuyendo, y mientras exista demanda, es solo cuestión de tiempo que las empresas comiencen a contratar y expandirse. Entonces, el verdadero punto clave es: ¿la demanda realmente persistirá? Porque, después de tantos meses de aumentos de tasas y presión económica, la demanda sigue creciendo contra la corriente. Para entender las razones detrás, necesitamos analizar el consumo, que representa la mayor proporción de la economía estadounidense. ¿De dónde viene la demanda de las empresas? En última instancia, de los consumidores, al menos en Estados Unidos. Solo si los consumidores siguen comprando bienes y servicios, las empresas tendrán pedidos y ganancias, y estarán dispuestas a expandirse. ¿Cómo está el consumo estadounidense ahora? En mi opinión, el mejor dato no son los indicadores de consumo publicados por el gobierno, sino el informe de consumidores de Bank of America, el mayor banco de Estados Unidos. Sus datos son completos, reales, sin estimaciones y confiables cada mes. Los datos de Bank of America muestran que en agosto, el gasto total con tarjetas de crédito y débito aumentó un 1,7% interanual, mientras que en julio el crecimiento interanual alcanzó el 1,8%, después de ajustes estacionales. El gasto creció un 0,4% mensual, lo que marca el tercer mes consecutivo de aumento. De hecho, como se ve en el gráfico siguiente, en abril y mayo, los consumidores, al igual que las empresas, apretaron el cinturón debido a los aranceles, pero se recuperaron rápidamente. En los últimos 3 meses, los consumidores han vuelto a comprar intensamente, incluso liberando la demanda reprimida de los 2 meses anteriores. Se puede ver que el consumo en general sigue siendo muy fuerte. ¿Por qué el consumo es tan vigoroso? Otra gráfica del informe de Bank of America podría darnos la respuesta. Se trata del crecimiento del consumo de hogares estadounidenses con diferentes niveles de riqueza. Se observa que la demanda fuerte proviene principalmente de los hogares de altos ingresos, mientras que el consumo de los hogares de bajos ingresos sigue en su punto más bajo en 3 años. Según un informe de Moody's, los 10% de hogares más ricos de EU representan el 50% del consumo total del país, y esta proporción ha alcanzado un nuevo máximo histórico. Así que ves, es el consumo excepcionalmente alto de los ricos lo que impulsa la demanda vigorosa en toda EU. ¿Por qué el consumo de los hogares ricos es tan resistente? Si lo piensas bien, es bastante anómalo. En un entorno de altas tasas, la economía sigue sufriendo presiones. Las empresas, aunque no tienen problemas de supervivencia, mantienen una actitud prudente. ¿Por qué los ricos tienen tanta confianza para consumir? La razón fundamental no está en la economía,
sino en el aumento del precio de los activos. Y el más clave de ellos es el alza de los activos bursátiles estadounidenses. En los hogares estadounidenses más ricos, el 10% superior, la proporción promedio de activos en acciones alcanza el 53%, por lo que las acciones son el factor determinante de la escala de su riqueza. Y seguro que todos han oído hablar del gran mercado alcista de las acciones estadounidenses en los últimos 2 años. La apreciación de los activos en sí no aumenta el dinero en el bolsillo de los ricos, pero sí produce un cambio psicológico. Las personas sienten que son más ricas, por lo que están más dispuestas a consumir. Este fenómeno se denomina efecto riqueza. Al entender esto, muchos de los fenómenos analizados antes comienzan a tener sentido. La fuerte contracción del consumo en abril y mayo no se debió solo a la preocupación por los aranceles, sino también a la caída brusca del mercado bursátil en ese periodo. Posteriormente, el mercado se recuperó rápidamente y los precios de muchas empresas estrella volvieron pronto a sus máximos anteriores. En este proceso, el efecto riqueza de los ricos se activó por completo, y el consumo se recuperó de inmediato. La alta proporción del consumo de los ricos también está relacionada con la estructura de activos de los hogares estadounidenses. Cuanto más rico es un hogar, mayor es la proporción de sus activos en acciones, y por lo tanto, más fuerte es el efecto riqueza que genera. Por el contrario, los hogares pobres tienen una proporción de activos mucho menor, por lo que el alza del mercado bursátil casi no tiene impacto en ellos. Su consumo depende más del entorno económico general. En la situación actual, la economía sufre presiones debido a las altas tasas de interés, mientras que el mercado bursátil tiene un rendimiento excepcional, lo que ha ampliado la brecha de consumo entre ricos y pobres. Por eso vemos que los ricos consumen intensamente apoyados por la apreciación de sus activos, impulsando la demanda y manteniendo la estabilidad económica, mientras que los pobres apretan el cinturón para sobrevivir. Dejemos de lado si este fenómeno social es bueno o malo por ahora. Como inversores, lo que debemos prestar más atención ¿es sostenible este fenómeno? De hecho, que los ricos impulsen el consumo en sí no es un problema. Imagina si el crecimiento del consumo estuviera impulsado principalmente por la expansión crediticia de los grupos de ingresos medios y bajos, entonces sí habría motivo para preocuparse. Para que la economía se desarrolle de manera sostenible, es inútil e incluso contraproducente robar a los ricos para dar a los pobres. La ley natural del desarrollo económico es que los ricos impulsen a los pobres, lo que es comprensible. El verdadero problema clave es el motivo que respalda el consumo de los ricos. ¿Podrá continuar la apreciación de los activos? Esa es la cuestión central que queremos explorar hoy. ¿Te has dado cuenta? En todos los análisis anteriores hay un ciclo extraño oculto. Empezamos analizando cómo evolucionaría el mercado bursátil en el contexto de reducciones de tasas continuas. Descubrimos que, mientras la economía macro no tenga problemas, el impacto en el mercado será positivo. ¿Habrá problemas en la economía macro? Luego vimos que el mercado laboral sigue muy fuerte, la gente tiene trabajo y no hay desempleo masivo, por lo que es difícil que la economía tenga problemas. ¿Por qué el empleo es tan fuerte? Descubrimos que la razón fundamental es la demanda vigorosa. Las empresas tienen pedidos y ganancias, y aunque mantienen una actitud de espera por los aranceles, el empleo sigue estable y podría recuperarse en cualquier momento. ¿Por qué la demanda es tan vigorosa? Porque los ricos han impulsado el consumo general. ¿Y por qué los ricos consumen intensamente? Por el efecto riqueza generado por el alza del mercado bursátil. La cadena lógica es un poco larga, pero hasta aquí debes haber notado que todo forma un ciclo cerrado. El alza del mercado impulsa el consumo de los ricos. El consumo de los ricos impulsa la demanda empresarial. A demanda empresarial mantiene la estabilidad del empleo. La estabilidad del empleo impulsa el crecimiento económico y el crecimiento económico apoya el alza del mercado. Así se forma un ciclo positivo de autorrefuerzo. El alza del mercado es a la vez la causa y el resultado de su propia alza. Esta es una característica única del mercado estadounidense en esta etapa particular. Sé que suena demasiado bueno, pero la lógica es exactamente esta. Esto explica por qué muchos sienten que las acciones estadounidenses no pueden caer una vez que se forma este ciclo positivo. No es fácil romperlo. Claro que no digo esto para que seamos ciegamente optimistas. Es importante entender este ciclo, pero lo más crucial es saber que no es impenetrable. Hay algunas variables clave que pueden romperlo por completo. Y estas son las que los inversores deben monitorear en el mercado estadounidense en el futuro. Primera variable, la Reserva Federal FED. Nuestro análisis comenzó con el contexto de reducciones de tasas continuas de la Fed, que es la condición previa de todo el ciclo positivo. Sin ella, el ciclo se derrumbaría por sí solo. Es decir, si la FED interrumpe el camino de reducciones de tasas por cualquier motivo, el impacto en el mercado estadounidense será enorme. Segunda variable, riesgos políticos mencionados varias veces antes. En la actualidad, las negociaciones sobre los aranceles están avanzando positivamente, por lo que el riesgo sigue disminuyendo, una tendencia constante desde abril. Pero si Trump crea nuevos problemas de repente, y las empresas mantienen la espera durante mucho tiempo,
Inevitablemente, tercera variable, la IA la más crucial, en mi opinión, actualmente, un factor importante fuera del ciclo que impulsa el alza del mercado es la IA. En los últimos 2 años, la IA realmente ha impulsado las ganancias de muchas empresas, especialmente las de las acciones con mayor peso en los índices, lo que es una razón clave para el alza del mercado estadounidense. Funciona como el arrancador del ciclo positivo. Con el encendido de la IA, el motor del ciclo puede girar de manera ordenada. Si el desarrollo de la IA se estanca, todo el ciclo positivo se romperá. En mi opinión personal, estas tres variables no tendrán cambios significativos a corto plazo. La ruta de reducciones de tasas de la Fed es relativamente clara y el riesgo político sigue disminuyendo en cuanto a la IA. Tengo mucha confianza, el avance de la tecnología es como una rueda que no se detiene fácilmente por fuerzas externas. Además, la curva de desarrollo tecnológico suele ser exponencial, mientras que la mayoría de los analistas solo tienen expectativas lineales. Por lo tanto, creo que, mientras la tecnología AI no alcance su etapa madura, es más probable que supere constantemente las expectativas del mercado, por lo que no me preocupo por un posible estancamiento en su desarrollo. En resumen, creo que el engranaje de este ciclo positivo seguirá girando durante mucho tiempo, convirtiéndose en la lógica central del alza del mercado estadounidense. Todas las variables que podrían romper el ciclo parecen relativamente positivas por ahora, por lo que sigo siendo muy optimista sobre el mercado estadounidense en el futuro próximo, incluso aunque el mercado ha subido casi un 30% desde su mínimo de abril. Creo que aún tiene espacio para subir más con una dinámica fuerte y relativamente segura. Finalmente, debo agregar un matiz a este contenido. Todos los análisis anteriores se basan en un juicio macro a largo plazo, que es la lógica fundamental del mercado, pero no importa que tan establemente gire el volante, el mercado nunca subirá sin caer. Algunos imprevistos a corto plazo seguirán causando fluctuaciones, pero mientras no se rompa el ciclo, estos riesgos serán relativamente a corto plazo y personalmente no me preocuparé demasiado por ellos. Por el momento, el imprevisto a corto plazo más probable está relacionado con la inflación. De hecho, los datos de IPC de los últimos 2 meses no han sido buenos. La inflación sigue teniendo cierta pegajosidad, pero no hasta el punto de impedir que la Fed reduzca tasas. Por otro lado, el efecto retardado de los aranceles aún no se ha manifestado por completo. Una vez que se active, también podría causar sorpresas en los datos. Sin embargo, he analizado esto varias veces en mi canal. La inflación causada por los aranceles es relativamente a corto plazo, y no creo que rompa la lógica fundamental del mercado estadounidense. Bueno, hasta aquí con el análisis del mercado estadounidense hoy. Hago este tipo de análisis macro mensualmente de forma regular. Si te gustan estos análisis, suscríbete a mi canal. También he colocado algunos enlaces relacionados con este contenido en la descripción, incluyendo conceptos de macroeconomía y oportunidades de acciones individuales. Los interesados pueden acceder a ellos libremente. Si quieres ver más análisis profundos sobre el mercado estadounidense, suscríbete.